Que la gracia poderosa de Cristo Jesús esté contigo en tu casa y definitivamente en este 2025 en todo lo que hagas. ¿Sabes? Estoy pasando por aquí porque con un año nuevo creo que lo más importante es que nosotros entendamos que todo tiene un propósito. No es una casualidad, es un milagro de Dios que tú y yo hemos alcanzado el 2025. Saben, para muchas personas es un año más, para muchas personas es algo normal, pero para ti, para mí, no debe ser normal que el Señor te haya plantado 2025 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros habitemos en la gracia, vivamos en la gracia de Dios. Por eso yo hoy te quiero invitar que te conectes con el Señor. Te quiero invitar que este devocional con propósito del 2025 sea de un tiempo de refrigerio, de crecimiento. Saben, mientras nosotros le consultábamos al Señor y escuchábamos toda la palabra que el Señor tenía para arrancar el 2025, todas llegaron a una palabra muy bonita, y es el crecimiento. Es que en tu casa siempre abunde ese aceite que es el Espíritu Santo, que nunca falte en tu casa esa persona que aunque tú veas pequeña, es el que el Señor ha enviado para que sea un propósito en ti. Entonces este año definitivamente yo creo que es un año de abundancia y de crecimiento espiritual. ¿Por qué te digo espiritual y no físico? Porque la palabra nosotros los cristianos nos dice que si nosotros crecemos en el Espíritu, entonces así también vamos a crecer con las añadiduras de este mundo. Miren, el Señor abre las puertas. Donde tú quieras, el Señor te las va a abrir. Pero para que tu alma avance, miren, en la tercera carta de Juan es hermoso, porque el apóstol Juan le escribe a Gallo y le dice: mira, yo quiero que prospere tu salud como prospera tu alma. ¡Qué bello! Amén. Bueno, yo quiero desearte en este 25 que prospere espiritualmente y crezcas, que seas un árbol bien plantado en las manos del Señor. Esa es una promesa que nosotros, miren, cuando nosotros deseamos de todo corazón que nuestra vida se albergue y se llene de paz, cuando nosotros deseamos que nuestra vida, todo lo que hay alrededor adquiera la esencia de un buen fruto, miren, el Señor hace el resto. Todos son añadiduras. Y no importa lo que estés haciendo, que lo primero y lo número uno siempre sea adorar y seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero bueno, quiero darte unos tips para este 2025. ¿Saben? Nosotros toda la vida yo creí en Dios de una forma light, por decirlo así. Pero hace 4 años que el Señor nos llamó, nos puso a caminar bajo un propósito hermoso y divino. ¿Y sabes qué fue lo primero? Que enfocó y le dio y comencé a entender los propósitos del Señor. Cuando de repente nosotros comenzamos inmediatamente a entender que el propósito de Dios está en la palabra y que nosotros caminamos bajo las promesas. Miren, hace 4 años, como tal de conocer de Cristo, tengo 4 años. Desde que nací he tenido a Dios en mis labios, pero no lo conocía de la forma en la que lo conozco ahora. Y saben, yo ahora sé que tengo un amigo fiel. Yo ahora sé que donde me mueva, independientemente de lo que hay alrededor, se da la gloria a Dios, porque verdaderamente el amigo, cuando te abre puertas, es porque ahí debes estar, pero cuando te cierra puertas, es porque por ahí no debías pasar. Cuando entendí eso, y entendí que solamente un amigo verdadero se comporta no solamente para agradarte y decirte lo que quieres. Así es Dios. Dios no todo el tiempo te da lo que tú quieres, porque no todo lo que nosotros queremos es provechoso para nuestra vida. De la misma forma, hoy el Señor te quiere decir: ven, mira, yo necesito que tú entiendas que el llamado que yo te voy a hacer necesita un entendimiento y un discernimiento espiritual. Pero ¿cuál es ese discernimiento espiritual? El que cuando de pronto estés en un tiempo en el que no logras discernir qué está sucediendo, tú después le digas: Señor, yo camino con esa promesa. Y saben, el primer año que nosotros llegamos a Cristo, mi esposo y yo, fue un año muy duro.
Económicamente se nos fue arrancado todo, tuvimos que vender muchísimas cosas, pero saben, ese primer año el Señor nos dio una promesa y está en Apocalipsis 22:21, el último versículo de la Biblia. Hace 4 años nosotros caminamos todo el año con ese propósito y era que la gracia de Cristo Jesús estuviera con nosotros, amén. Así dice el versículo. Entonces, por donde nosotros íbamos seguros y convencidos que aunque muchas cosas se nos habían quitado de encima, que aunque muchas cosas ya no las teníamos, que aunque muchas comodidades ya no estaban con nosotros, ¿sí? Porque nos desacomodó de la vida muy buena que teníamos. Dios mío, o sea, fue una bendición. Pero, ¿sabes? Nosotros en ese momento, más que enfocarnos en lo que estábamos viviendo, en las pérdidas, en tener que dejar nuestras casas, el tener que irnos de pronto a un lugar en el que creíamos que iba a ser muy incómodo, que sí tenía muchas necesidades, pero ¿saben qué? Ahí conocimos a Cristo. Y no me acuerdo que en ese tiempo caminábamos con esa palabra, que la gracia poderosa de Cristo Jesús esté con nosotros. Entonces decíamos, y comenzó a ser nuestro saludo. El que nos conoce, a mi esposo y a mí, sabe que nosotros siempre saludamos y comenzamos todo, que la gracia poderosa de Cristo Jesús esté contigo, con tu casa, con tu familia. ¿Sabes por? Porque nosotros lo vivimos. Entonces ese primer año, hace 4 años, marcó nuestra vida y caminamos bajo el propósito que nada nos podía separar de Él, que la gracia poderosa de Cristo Jesús iba a ir con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Llegó un tiempo en el que nosotros seguimos caminando y las cosas comenzaron a enderezarse. Entonces el Señor comenzó a hacer algo grande, ¿cierto? Y el segundo año, o sea, nosotros le pedimos al Señor tantas cosas y definitivamente el Señor comenzó a dárnoslas en tiempos de escasez, pero veíamos cómo la mano de Dios se hacía presente. Entonces, para el segundo año de ser cristianos, el segundo año que estábamos enamorados, ese amor, ese primer amor de Cristo, nosotros, amén, el Señor nos dio esa palabra y decíamos que todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo se cumplen en un sí y en un amén. ¡Wow! Segunda de Corintios, yo la tenía en mis labios, mi esposo la tenía en los labios. ¿Y saben qué? El Señor nos prometió no que nos iba a dar las cosas físicas. El Señor nos prometió que cada día nos íbamos a enamorar más de Él. El Señor nos prometió que si nosotros creíamos que las promesas de Él se cumplen en un sí, en un amén, entonces íbamos a tener la respuesta oportuna y nos iba a enviar a aquellas personas, nos iba a llevar donde nosotros simplemente teníamos que ir. ¿Y sabes qué? La gloria sea para Dios. Así lo hizo. Entonces caminamos ese segundo año como cristianos enfocados en una promesa. Y no cambiábamos de promesa, sino que nosotros vivíamos repitiendo que las promesas de Dios se cumplen en un sí, en un amén. Amén. Y caminábamos y repetíamos, entonces ese segundo año, pero son promesas que hacen parte de mi casa, ¿sí? Son tips que te estoy dando. Entonces, el primer año, nosotros iniciamos que la gracia poderosa de Cristo Jesús esté con nuestra familia. El segundo año, le creímos que a pesar de lo que nuestros ojos estábamos viendo, las promesas de Dios se cumplían en un sí, en un amén. ¿Y sabes qué comenzamos a ver? Comenzamos a ver algo poderoso. Comenzamos a ver cómo el Señor transformaba nuestra casa. Comenzamos a ver cómo las promesas de Dios definitivamente en el tiempo de Él. Miren, pueden tardar 1 año, 2 años, pueden tardar meses, pero saben, es en el tiempo y en la forma de Dios que el Señor la va haciendo. Entonces, ese año, wow, nosotros vimos la mano de Dios y el Señor nos marcó con esa palabra. Ha llegado el tercer año y le decía, Señor, Padre, este año, ¿qué tienes para nosotros? Entonces, él decía, lo único que sé es que nos había llamado el Señor. Miren, ya para este año se iniciaba la obra, se abría la obra del nuevo pacto de Jesucristo. Y estábamos tan emocionados porque lo único que sabíamos era que teníamos un gran llamado de parte del Señor. Miren, seguíamos trabajando en las cosas del mundo con más esfuerzo. Él en su trabajo, yo en mi trabajo, dábamos lo mejor donde el Señor nos había plantado, porque donde sea que el Señor te plante, tú tienes que dar lo mejor. Miren, si el Señor te pone en una empresa, si el Señor te pone con una familia, siempre no hay nada que el Señor haga que tú te ancles más a Él que la fidelidad y la gratitud. Amén. Entonces mi esposo seguía trabajando en las cosas de él y yo seguía trabajando en la entidad donde yo estaba trabajando con mucho amor. Y el Señor en ese año nos permitió abrir la obra. Entonces ese año el Señor nos regaló la palabra que los llamados, ¿sí?, por Dios, los llamados de Dios, todas las cosas le obran para bien.
¡Wow! Amén. ¿Saben qué entendí ese año? Que teníamos que pasar por esos años donde se nos fue quitado todo físicamente. Casa, carro, quedar prácticamente sin, bueno, con una que otra cosa, ¿cierto? Y que de repente la gente te mirara y dijera, pero lo perdieron todo, ¿sí? ¿Y saben qué? En el momento en el que la gente pensaba que lo habíamos perdido todo, era en el tiempo en el que lo habíamos encontrado todo porque habíamos encontrado a Cristo. Entonces, no importa las pérdidas, no importa todo el ruido que hay en el mundo, cuando te concentras en el Señor trae algo poderoso en ti que definitivamente tú no vas a poder explicar y no vas a poder entender. Pero lo que sí quiere el Señor que tú establezcas con Él es que tu casa camine con un propósito. Miren, estos propósitos nosotros no los llevamos a la iglesia. Con estos propósitos caminamos, miren, el primer año, el segundo año y el tercer año. Wow, el Señor nos regaló, lo único que sabíamos mi esposo y yo es que ese llamado había llegado y que se iba a abrir esa gran obra, y el Señor le había regalado a mí la visión a mi esposo que pertenecíamos al nuevo pacto de Jesucristo, y nos envió gente hermosa, poderosa, nos envió unos copastores espectaculares y nos envió una familia en Cristo. Inclusive nos llevó a varias iglesias que nos permitieron un crecimiento y que en estos momentos bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y saben, llega, ¿cierto? Ese año abrimos, wow, Señor, y nos regala la gracia de estar todo este año caminando con ese propósito. Y entra este cuarto año y le decíamos, Señor, ¿qué palabra nos vas a regalar? Y sabes, el Señor este año para mi familia, TITS, les regala que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Miren, nada de lo que se haga, nada de lo que nosotros podamos hacer para hacer más, ni lo que esté arriba de nosotros, ni lo que esté aquí en la tierra, ni lo que se mueve en el mundo terrenal, ni lo que se mueve en el mundo espiritual, a nosotros nos va a separar de lo más grande que nosotros podemos tener, que es el amor de Dios. Entonces, en este 2025, este cuarto año en el que comenzamos a caminar con un versículo y una promesa que afirmamos, ¿cierto? El Señor comienza a permitirnos con los años ver por qué nos da promesas con las cuales nosotros caminar. Y eso no quiere decir, porque mi esposo tiene su versículo rema, que son los versículos remas, los que hacen parte de la identidad. Todos los que me conocen saben que mi versículo rema es que haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y miren, me gusta demasiado, ¿cierto? Filipenses 2, y miren, desde el 5 lo tomo y lo apersono como el Salmo 139, versículo 23, versículo 4. Examina, Señor, mi corazón, prueba mis pensamientos y mira para ver si en él hay caminos de perversidad, y si los hay, guíame por sendas de rectitud. Y como ese, tengo alrededor de unos 5 versículos remas más que son míos, ¿cierto? Pero aquí no estamos hablando de los versículos individuales, estamos hablando del de tu familia, del de tu casa. Yo hoy te invito que el tips más grande sea que tú te sientes. Si tú estás viendo este video es porque el Señor te está poniendo en este momento y te está bendiciendo para que tú ores, y el Señor te dé un versículo por el cual tú comienzas a caminar, y con el tiempo el Señor te comienza a mostrar cómo Él comienza a hacer cosas sobrenaturales, y te lleva a lugares y como lo dijo ahorita, te presenta personas que van muchísimo más allá. Pero yo no quiero cerrar este video sin antes decirte, de pronto tienes 12, 13, 15, 20 años de ser cristiano, pero no has tenido por año un versículo en el que tú camines. Mira, las promesas de Dios se cumplen en un sí y en un amén, pero las promesas tienen que ir aparejadas con los propósitos que tienen para Dios. Miren, y los propósitos que tiene Dios, nosotros a veces servimos de talanquera para que se interrumpan. Pero ¿sabes qué? Yo declaré en mi casa con mi esposo, mis hijos, que a nosotros, ni nosotros mismos, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, eso significa que ni siquiera nosotros mismos nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces Romanos 8:28 para nosotros se ha vuelto ese rema este año como familia. Si tú quieres de repente que el Señor prospere
tu vida espiritual y te dé una abundancia y un crecimiento espiritual, amén, tienes que comenzar a caminar con propósito. Y el propósito lo haces en el momento en el que tú determinas que Él está haciendo un nido en tu casa. Y que lo primero, lo más importante, es caminar con las promesas que el Señor te está dando, ¿sí? Entonces, a esta hora yo me despido. Espero que estos 15 minutos, 16 minutos, sean de mucho provecho para comenzar este 2025, sabiendo que los propósitos toman tiempo. Saben, en este inicio de año estamos haciendo unos devocionales y me ha llamado tanto la atención porque los primeros días nos presentaba cómo cuando tú tienes hambre vas a la nevera, decía ese devocional, vas a la nevera y ves una mantequilla. Pues por supuesto que no vas a comer mantequilla sola, pero si tú encuentras harina, encuentras sal, encuentras queso y lo unes todo con la mantequilla, vas a generar un alimento muy delicioso. ¿Por qué? Porque inclusive a veces aquellos que nosotros desechamos porque tenemos hambre, como la mantequilla, el Señor la puso ahí no para que nosotros la desechemos, sino para que la uses en el momento indicado. Entonces no deseches nada de lo que el Señor te dio, ¿sí? Y al siguiente día leía el de propósito de Dios, intentándote decir, mira, al día siguiente le hicieron con una pizza y decían, para poder hacer una pizza primero necesitas hacer la masa, pero la comparaban con la vida. ¿Cómo así? La masa, claro, la masa la estrujan, ¿sí? La vida, quizás este 2025 va a haber momentos en los que te va a hacer así. Van a haber momentos en los que te van a tirar y tú vas a tener que mantenerte firme en el Señor y decir, Señor, yo creo, ¿sí? Pero ¿saben qué? Al final de todo esto, vuelven y la reservan y la dejan un tiempo para que ella crezca. Ese es el tiempo de Dios, ¿cierto? Ese es el tiempo que nosotros tenemos que esperar para poder tener un buen resultado final en el propósito que Dios tiene por nosotros. Y el de hoy, el cuarto día del devocional con propósito para el 2025, decía, mire esto. Cuando tú haces una ropa en una modista o en un sastre, la hacen a tu medida, la hacen a tu talla. Y saben, es exclusivamente creada para ti. De la misma forma, el Señor tiene algo específico y creado para ti, con tu talla y tu medida. Amén. Entonces, quiere decir que el Señor tiene una medida para ti y no podemos estar mirando la medida del hermano, la medida del líder, la medida del familiar, la medida del padre, la medida del jefe, no, porque el Señor tiene un propósito y una medida especial y bienaventurada para cada una de las personas. Entonces, yo quiero que en este 2024, para poder estar enfocados, tienes que conocer el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios se toma tiempo. Pero ese propósito debe anclarse a las promesas. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es la promesa de tu casa? Este primer video es para que tú encuentres las promesas con las que va a caminar tu casa. No con la que voy a caminar yo, Katy. No, yo tengo mi versículo para este año. Amén. Pero no, porque cuando nosotros hacemos promesas conjuntas, donde tú involucras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o si no te has casado, a tus padres, a tus hermanos, aunque no estés con ellos y tú los estés declarando, tú estás enviando una bendición, tú estás enviando una unción, un fresco y directo a esas personas. Amén. Entonces, quiero que este video verdaderamente no solamente lo tomes para ti. Este es el primero de varios videos que vamos a hacer antes de que termine en enero del 2025, con esos tips para iniciar. Quizás llevamos 18 o 20 minutos en el video, pero créeme que 18 o 20 minutos en el video, en comparación con lo glorioso y lo grande que el Señor tiene para ti aquí en la palabra, nada lo puede opacar. ¿Saben? Ahora que dice esto, miren cómo está la Biblia. La Biblia está desgastada. Y saben, gloria a Dios. Cada vez que la intento cambiar, el Señor me la regresa, porque en ella he encontrado, en esta pequeña, he encontrado cosas grandes. El tesoro más grande que tú y yo debemos tener en este 2024 es la oración y la lectura de la palabra. Miren, de ahí se desprende todo. Amén. Atesora, busca tu tesoro, que es tu Biblia, y llévala contigo. Deja que ella te hable, deja que el Espíritu Santo te hable a través de ella, que transforme tu casa y tu vida.
Amén. Nos vemos. Y el segundo video, wow, tiene el segundo tips para este 2025 de las manos del poderoso en este año de crecimiento y de abundancia espiritual que no te lo puedes perder.